Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que, seamos honestos, nos tiene a todos enganchados, comentando y debatiendo sin parar, la eterna pregunta sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. En concreto, hoy nos vamos a sumergir de lleno en el misterio que ronda nuestras cabezas. ¿Realmente quiere Kerem Bürsin volver con Hande Erçel? Recordemos el fenómeno Sen Kalkapm, esa serie que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero. Su química en pantalla era palpable, electrizante y traspasó la barrera de la ficción para convertirse en una relación real que conquistó a miles, millones, de fans en todo el mundo. Éramos testigos de un cuento de hadas moderno, un romance de ensueño que parecía destinado a durar para siempre. Pero como suele suceder, la vida real es más compleja que la ficción. Su historia de amor llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de muchos y, por supuesto, la esperanza latente de una reconciliación que se ha convertido en una obsesión para sus seguidores. Hoy vamos a desentrañar cada detalle, cada rumor, cada declaración, y vamos a analizar a fondo toda la información disponible. Vamos a examinar las palabras de Kerem, las sutiles pistas que se esconden en sus redes sociales, y el contexto general que rodea a esta situación para intentar descifrar si existe, por remota que sea, la posibilidad de que esta pareja icónica vuelva a estar junta. ¿Será posible revivir la llama del amor? ¿O es solo un anhelo irrealizable alimentado por la nostalgia y el deseo de un final feliz? Pero antes de que nos adentremos en este apasionante laberinto de especulaciones, quiero aprovechar este momento para recordarles la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí, en este espacio, encontrarán siempre las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis exhaustivos de las tendencias más candentes, los chismes más jugosos y entretenidos, entrevistas exclusivas con sus estrellas favoritas y mucho, mucho más. Así que no se queden fuera, activen la campanita para no perderse absolutamente nada de nuestro contenido. Prometo que no se arrepentirán. Muy bien, ahora sí, vamos al grano. Preparémonos para sumergirnos en el corazón del asunto. La ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más comentados y debatidos del año pasado. A pesar de que ambos siempre han mantenido una postura reservada y han protegido su vida personal con recelo, el impacto de su relación fue tan grande, tan arrollador, que era inevitable que su separación generara un tsunami mediático. El mundo entero estaba hablando de ello, opinando, especulando, y sufriendo con ellos como si fueran parte de nuestra propia familia. Desde entonces los fans, verdaderos detectives del corazón, han estado buscando incansablemente cualquier señal, cualquier indicio, por mínimo que sea, que sugiera que existe una posibilidad, aunque sea remota, de reconciliación. Cada like, cada comentario, cada foto que suben a sus respectivas redes sociales es analizada con lupa, diseccionada al milímetro, buscando pistas ocultas, mensajes subliminales y significados secretos que puedan revelar sus verdaderos sentimientos. La verdad es que la presión mediática a la que han sido sometidos es inmensa, casi inhumana, y es comprensible que ambos hayan optado por mantener cierta distancia, por protegerse del escrutinio público y por preservar su intimidad en la medida de lo posible. Pero, ¿qué ha dicho Kerem Bürsin al respecto? ¿Cuáles han sido sus palabras, sus gestos, sus silencios? En numerosas entrevistas, se le ha preguntado directamente sobre Hande, sobre su relación, sobre el pasado y sobre la posibilidad de un futuro juntos. Y es aquí donde las cosas se ponen realmente interesantes. Kerem siempre ha demostrado ser un hombre muy diplomático, educado y respetuoso en sus respuestas. Nunca ha pronunciado una sola palabra negativa sobre Hande. Al contrario, siempre la ha elogiado, ha resaltado sus cualidades y ha hablado de ella con mucho cariño y admiración. Ha reconocido la importancia que tuvo en su vida, tanto a nivel personal como profesional, y ha destacado su innegable talento y su profesionalismo impecable. Sin embargo, y aquí está la clave, tampoco ha ofrecido ninguna declaración contundente, ninguna afirmación rotunda que sugiera que está activamente buscando una reconciliación. Sus respuestas suelen ser vagas, ambiguas, evasivas, dejando la puerta abierta a la interpretación y alimentando, sin quererlo quizás, las esperanzas de sus fans más acérrimos. Frases como, Hande es una persona increíble y le deseo lo mejor en todo lo que haga, o siempre la recordaré con mucho cariño y gratitud, son bonitas, elegantes, pero no nos dicen realmente si existe alguna posibilidad real de que vuelvan a estar juntos. Son palabras que suenan bien, pero que no ofrecen ninguna certeza.
Algunos fans, los más optimistas, interpretan esta ambigüedad como una señal de esperanza. Piensan que Kerem está siendo cauteloso, que no quiere presionar a Ande, que está respetando sus tiempos y sus espacios, o que simplemente está esperando el momento adecuado, la oportunidad perfecta para dar el siguiente paso y reconquistar su corazón. Otros, por el contrario, los más realistas, creen que sus respuestas son simplemente una forma educada, cortés y madura de evitar el tema, de no alimentar falsas esperanzas y de protegerse a sí mismo y a Ande de la presión mediática. Y es que después de todo, hay que tener en cuenta que la vida de ambos ha seguido adelante, que el tiempo no se detiene y que las personas evolucionan. Ande ha estado completamente enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series, explorando nuevos roles y trabajando en proyectos internacionales que la han catapultado a la fama mundial. Kerem también ha estado muy ocupado, viajando, actuando, explorando nuevas oportunidades y reinventándose a sí mismo. Ambos parecen estar en un buen momento personal y profesional, disfrutando de su éxito y de su independencia, y quizás no estén buscando activamente una relación amorosa en este preciso instante. Pero claro, la esperanza es lo último que se pierde. Y es difícil, casi imposible, no imaginar un futuro en el que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, en el que sus caminos se crucen nuevamente y en el que el amor renazca con más fuerza que nunca. La química que tenían era innegable, la conexión que compartían era evidente para todos los que los veían juntos, y el cariño que se profesaban era palpable en cada mirada, en cada gesto, en cada sonrisa. Además, hay que tener en cuenta que el amor es un sentimiento complejo, misterioso, impredecible y que a veces, solo a veces, las segundas oportunidades existen. Quizás el tiempo cure las heridas del pasado y les permita ver su relación desde una nueva perspectiva, con más madurez y comprensión. Quizás con el tiempo se den cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro, de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo y de que están destinados a estar juntos. O quizás simplemente sigan caminos separados, construyan vidas independientes y recuerden su historia de amor como un bonito recuerdo, como un capítulo importante en sus vidas que les enseñó valiosas lecciones. La verdad es que nadie, ni siquiera ellos mismos, sabe lo que depara el futuro. Lo único que podemos hacer es especular, analizar las señales, interpretar los silencios y esperar lo mejor. Y por supuesto, respetar la decisión que tomen, sea cual sea, porque al final del día, son ellos quienes deben decidir qué es lo que realmente quieren y qué es lo que les hará felices. Pero, ¿qué dicen las redes sociales? ¿Qué se comenta en los foros y en los grupos de fans? Como les comentaba al principio, las redes sociales han sido un auténtico hervidero de rumores, especulaciones y teorías conspirativas desde el momento en que se anunció su ruptura. Los fans, convertidos en verdaderos detectives digitales, han estado analizando cada like, cada comentario, cada follow, cada unfollow, buscando desesperadamente pistas que confirmen sus teorías y que alimenten sus esperanzas. Por ejemplo, hubo un momento en el que Kerem le dio like a una foto de Ande, lo que desató una ola de entusiasmo y euforia entre los fans. Muchos lo interpretaron como una señal inequívoca de que todavía le importaba, de que seguía pendiente de ella y de que no la había olvidado. Otros, más pragmáticos y escépticos, simplemente lo vieron como un gesto de cortesía, de respeto y de buena educación. También ha habido ocasiones en las que ambos han coincidido en eventos públicos, lo que ha generado aún más expectación y ha desatado todo tipo de rumores. Sin embargo, siempre han mantenido la distancia, han evitado el contacto visual y no han interactuado demasiado en público. Lo cual, sinceramente, es comprensible dada la atención mediática que atraen y la presión a la que están sometidos. En cuanto a las declaraciones de amigos, familiares y allegados, tampoco hay mucha información concreta. La mayoría se limita a decir que ambos son personas maravillosas, que se merecen lo mejor y que les desean toda la felicidad del mundo. Nadie se atreve a confirmar o desmentir los rumores de reconciliación, probablemente por respeto a la privacidad de ambos y por miedo a meter la pata. Así que, en resumen, ¿quiere Kerem Bürsin volver con Hande Erçel? ¿Es este un deseo real o una fantasía colectiva? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No hay una respuesta clara y definitiva a esta pregunta. Todo lo que tenemos son especulaciones, rumores, interpretaciones y algunas pistas ambiguas que nos dejan más preguntas que respuestas. Kerem siempre ha sido muy respetuoso, cariñoso y considerado al hablar de Hande, pero nunca ha dado ninguna señal clara de que esté buscando activamente una reconciliación. Su vida ha seguido adelante al igual que la de Hande y ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales.
Sin embargo, como ya hemos dicho, la esperanza es lo último que se pierde, y la química que tenían era innegable. Quizás con el tiempo vuelvan a estar juntos y escriban un nuevo capítulo en su historia de amor. O quizás sigan caminos separados y recuerden su relación como un bonito recuerdo, como una experiencia que les cambió la vida. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Y sobre todo, respetar la decisión que tomen, sea cual sea. Porque al final del día, son ellos quienes deben decidir qué es lo mejor para ellos y qué es lo que les hará felices. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos explorado a fondo la pregunta que todos se hacen: ¿quiere Kerem Bürsin volver con Hande Erçel? Analizamos las declaraciones de Kerem, las pistas en redes sociales y el contexto general para tratar de descifrar si hay alguna posibilidad de que esta icónica pareja vuelva a estar junta. Recuerden que esta es solo nuestra interpretación, nuestra humilde opinión, y que la verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Lo más importante es respetar su privacidad, su intimidad y su decisión, sea cual sea. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande deberían volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados y que busquen la felicidad por otros caminos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos con nosotros. Me encanta leer sus opiniones y conocer sus diferentes puntos de vista. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.